Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su simposio de MEDEL, una compañía siempre a la vanguardia de la tecnología, innovación, seguridad, compatibilidad y simplicidad auditiva. El día de hoy vamos a tener los siguientes temas a tratar. 2020, un año poderoso para MEDEL. Versatilidad en el sistema de implante coclear MEDEL. La importancia de una elección adecuada del electrodo. La utilidad del electrodo de prueba MEDEL en cirugía de implante coclear. Bone-Bridge, experiencia y el nuevo BCI 602. Confiabilidad del implante coclear MEDEL y la seguridad de por vida ante la resonancia magnética. Hoy contamos con expositores de la República Mexicana y también de parte extranjera. Contamos con la presencia del doctor Alejandro Espinosa, a quien damos las gracias por su participación dentro de nuestro simposio. Al doctor José Alberto Prieto, quien también tiene la gallardía y la amistad de estar aquí con nosotros en este simposio. Y por supuesto no podíamos dejar por fuera a nuestros amigos y parceros, como decimos nosotros en Colombia, al doctor Javier Gavilán, a quien llevamos siempre en el corazón y siempre estará con nosotros. Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento muy especial al comité organizador del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor Raúl Durán, por hacer posible este encuentro o este reencuentro después de esta penosa pandemia que nos acoge. Doctor Gabriel, de verdad, muchas gracias. Sabemos que la labor que estás haciendo en este congreso es completamente invalorable porque has devuelto, yo creo que la esperanza a muchas personas, no solamente en la República Mexicana, sino en la América Latina. Y por supuesto a la doctora Magdi Carla de Alba, quien como profesor adjunto nos ha dado absolutamente todo el apoyo para poder estar presentes y poder realizar todas estas actividades que hemos podido hacer durante este lindo congreso. Mi nombre es Jaime Cortés, soy gerente regional de la zona norte de América Latina para la empresa MEDEL. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. El año 2020 fue en realidad un año que nadie esperaba. Ninguna empresa, ningún médico, ningún paciente, ninguna persona de este planeta. Por eso nos hizo cambiar de planes, y nos hizo cambiar de planes de una manera completamente radical. Tan radical fue que en el año 2019 nosotros pudimos hacer 52 eventos presenciales y solamente en el año 2020 pudimos hacer 2 nomás. ¿Qué nos llevó a este tipo de pandemia? Nos llevó a reestructurarnos y nos llevó a tratar de acercar lo que nosotros hacíamos de manera presencial a manera virtual. Creo que no es algo que tengo que explicarles porque creo que todos estamos viviendo este tipo de situaciones. Pero esto nos llevó a transformarnos, a acercarnos a nuestros distribuidores, donde a lo largo de este año pudimos hacer 6 webinars exclusivos para los distribuidores de la zona. Se hicieron 9 webinars de rehabilitación dirigido única y exclusivamente a las profesionales, 7 webinars para usuarios y 25 webinars clínicos a lo largo de toda la América Latina, incluyendo la República Mexicana. También nos vimos forzados a que no solamente teníamos que llegar a las especialidades con las cuales nosotros estábamos tratando anteriormente. Llegamos a anestesiólogos. Nos dimos cuenta que los anestesiólogos también sufrían exactamente lo que sufríamos nosotros. Las audiólogas, las rehabilitadoras, los radiólogos. Por eso, dentro de todo el marco de la nueva presentación que nosotros tuvimos,
hicimos ese vuelco hacia ese tipo de profesionales para que nos contaran su historia, no solamente a nivel local, sino a nivel de Latinoamérica. A todo eso nos llevó el 2020. Pero tal vez de lo más importante que nos pudo haber pasado en América Latina fue haber pasado de la cobertura que teníamos en el 2019 a la cobertura que hoy tenemos en el 2020. Esto nos está motivando y nos motiva siempre a seguir. Y ahí, unos minutos antes de empezar, estaba hablando con el doctor Narváez, y ahí me hizo ver lo que es la esencia del mexicano, la esencia de la República Mexicana. Y es que uno, a través de su presentación, a través del impacto que genera el mexicano, hace presencia en lo que hoy les estoy mostrando. La presencia de lo que era Medel en el 2019 a lo que es hoy y lo que será en el futuro. A eso, a esa esencia que me nombró y me recordó de verdad el doctor José Juan, esa esencia es la que yo tengo que dar gracias. Porque hoy Medel está posicionado dentro de la República Mexicana y a lo largo y ancho de América Latina gracias a ese tipo de posturas, a las esencias que tiene cada persona, a la forma de brindarse, a la forma de tratar de dar el mejor servicio y lo mejor de los productos que nosotros tenemos. Por eso también nosotros nos dimos cuenta de algo, que los mexicanos están tendiendo a procesadores de unidad única. Hoy nosotros estamos yendo hacia procesadores, primero que no tengan consumibles, es decir, que la economía del paciente no va a sufrir o va a sufrir en menor medida a lo que puede llegar a tener un procesador que tenga algún tipo de consumible. La seguridad del paciente en cuanto si llegamos a tener acceso o cercanía a otro procesador que no se dañe, porque es que eso es seguridad, eso es pensar en el paciente, que cuando nosotros estamos presentando un producto, estamos pensando en que el paciente puede llegar a tener resonancias magnéticas. Por eso, nuestro portafolio de productos está dirigiéndose hacia las 3 Teslas, que hace unos años atrás nos decían que era una locura y que eso nunca iba a llegar a América Latina. Hoy nos damos cuenta que tal vez es de las exámenes primordiales y con mayor proyección que puede llegar a tener una persona que necesite una ayuda implantable. Entonces, no es solamente pensar en que la empresa crezca. Tenemos que pensar en que nuestros usuarios y nuestros pacientes crezcan con nosotros. Por eso presentamos hoy con mucho orgullo que la mayoría de nuestros pacientes hoy tienen procesadores de unidad única. Como siempre, Medel seguirá contando con su línea extensa de portafolio de productos, donde están los implantables, no implantables, y lógicamente también pensamos en el futuro, en donde estamos ya trabajando y ya tenemos en algunos mercados. ¿Perdón? ¿A cuál? ¿A esta? ¿Ahí está bien? Sí. Okay. Perdón. Por eso estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en que no solamente los dispositivos sean los que tienen que devolver la audición. Por eso estamos ya trabajando en ciertos mercados, como les decía, en el mundo y precisamente en el mercado mexicano. Estamos esperando que COFEPRIS nos dé la vía libre para poder comercializar nuestros implantes pasivos de oído medio. Con esto les estamos brindando un portafolio en donde ustedes van a poder tener cualquier tipo de ayuda, no solamente electrónica, sino también mecánica. O sea, estamos pensando en la integrabilidad del paciente. Con esto les doy las gracias a todos los profesionales, centros
hospitales, secretarías que creyeron y han creído y siguen creyendo en nosotros y que nos han dado ese gran apoyo. Y como les decía dentro de mi intervención, la esencia del mexicano no debe cambiar. Gracias por dejarnos ver el mundo de nuevo. Creo que creo que es el primer congreso, yo creo que a nivel de Américas, podría llegar a decirlo, donde está presencial. Y de verdad, doctor Gabriel, mis respetos, siempre, desde hace mucho rato que nos conocemos, y de verdad que no solamente a ti, sino a tu grupo, no solamente al grupo de médicos, a las personas que intervinieron dentro de los hoteles, dentro de la parte de técnica, todo lo que tiene que ver con el Congreso ha sido perfecto. Por lo tal, muchísimas gracias y por favor disfruten de este simposio nuestro. Tengo el gusto y el placer de llamar a la doctora Jimena Tuan, quien es nuestro soporte clínico aquí para la República Mexicana. Jimena. Gracias. Bueno, pues buenos días. Como ya Jaime les mencionó, mi nombre es Jimena Tuan, soy especialista en audiología, fonatría y otoneurología y tengo la dicha de ser el soporte clínico de MEDEL para México. Y tengo además una dicha adicional que venirles a hablar el día de hoy de esa versatilidad del sistema de implante coclear que tiene MEDEL. Nuestro sistema de implante Synchrony es un sistema sumamente completo que se compone por el implante coclear Synchrony. En este caso, tengo el gusto de presentarles a nuestro Synchrony 2. Y también se combina con nuestros procesadores Sonnet 2 y Rondo 3, que más adelante vamos a ir desglosando los beneficios que tiene cada uno de ellos. La ventaja que tiene nuestro sistema de implante coclear, como Jaime ya lo mencionó, es esa versatilidad de poder combinarse según las necesidades y las características que cada paciente requiere para, al momento de escoger su solución auditiva. Nuestro Synchrony 2 está definitivamente hecho para tener un desempeño sumamente excepcional, porque combina toda esa buena experiencia que tuvimos con el Synchrony y además la complementó haciéndola mucho más fácil, especialmente para ustedes, los cirujanos, con un cable de electrodos central y simétrico. La salida de ese array ahora es central y simétrico, que hace que ustedes al momento de la cirugía tengan no solo una planeación quirúrgica mucho más fácil, sino que una manipulación mucho más pues fácil también, ¿no? Al momento de colocar el electrodo. Como les decía, este guía de electrodo no solo es que se modificó y ahora es una guía de electrodos que sale del centro, sino que además otra modificación que se le hizo al Synchrony 2 es esa transición que ahora tiene terminación angulada. ¿Con qué objetivo? Pues para que tenga ese mejor complemento con la anatomía natural de un cráneo humano y además para que se facilite la colocación de la salida del electrodo dentro del canal óseo que se fresa al momento de la cirugía. Otra mejora que se le hizo específicamente a nuestra familia Flex es que se le colocó un punto de marcación verde para que ustedes tengan esa tranquilidad de saber la profundidad de inserción y además tengan esa seguridad de la posición del electrodo adentro de la cóclea. Tenemos en nuestro Synchrony 2 la opción del Synchrony con pines, pero además también tenemos la opción sin pines. Esto depende del tipo de seguridad que puede darle o que ustedes quieran tener en cuanto a la sujeción del mismo implante de forma y darle mayor estabilidad a un futuro. Seguimos manteniendo nuestro extenso y muy completo portafolio de electrodos con estos electrodos que son los más flexibles que podemos encontrar en el mercado, diseñados específicamente para poder brindar esa cobertura coclear realmente completa. Para nosotros la cobertura coclear completa no son 350 grados, sino que 720, y podemos alcanzarlo mediante las diferentes longitudes que tiene nuestro portafolio de electrodos. Les presento al nuevo integrante de la familia Flex, ustedes ya lo conocen, es el Flex 26, que esperamos que muy pronto poderlo tener disponible acá en México una vez que hayamos obtenido los permisos sanitarios. Pero seguimos manteniendo dentro de esta familia el portafolio más extenso que va desde 31.5 hasta 20 milímetros.
Seguimos también trabajando con nuestra serie clásica, que ustedes los conocen bien, y nuestra serie de electrodos Form, que son especialmente hechos para pacientes que presentan malformaciones cocleares, y que más adelante el doctor Espinosa nos va a hablar de ello. El Synchrony 2 trae muchos cambios que son excelentes y que les van a hacer a ustedes el trabajo mucho más fácil, manteniendo toda esa buena experiencia que tuvimos con nuestro sistema Synchrony. Y no solo vienen cambios a nivel de nuestro componente interno, sino que vienen cambios sumamente espectaculares a nivel de nuestros componentes externos. Estos son nuestros procesadores Sonnet 2 y mi personal favorito, que es el Rondo 3. El Sonnet 2 lo tenemos ya disponible en México. Rondo 3 estamos esperando un momentito también nuestros permisos sanitarios, pero el Sonnet 2 le va a proveer al usuario toda esa facilidad y esa audición lo más natural en cualquier ambiente que éste se encuentre. Y tenemos con el Sonnet 2 esta buena experiencia que tuvimos con el Sonnet, y al igual que como lo hicimos con nuestro componente interno y basado en la misma retroalimentación que nuestros profesionales nos dan, es que se han hecho todos estos cambios. Y luego se agrega a la familia de Medel el nuevo Rondo 3. Como Jaime ya les mencionó, Rondo es nuestro procesador de unidad única y fue el primer procesador de unidad única que realmente salió en el mercado. Y Rondo 3 no solo es que es increíblemente simple, sino que de verdad es simplemente increíble. En lo personal, es mi procesador favorito porque combina lo mejor de los dos mundos, y lo vamos a ver por qué. El Rondo 3 nos permite brindarle a nuestros pacientes esa tranquilidad de que van a tener acceso al sonido durante todo el día. Además, es muy fácil de usar, se activa únicamente con tocarlo una vez, y además no tiene cables y incluye una batería de litio completamente integrada y recargable. Además, nos permite tener nuevas funciones como ser la comprobación del estado de la batería, el cual se puede revisar dentro del mismo procesador con su indicador o, en su defecto, colocándolo cerca del control remoto o con la nueva aplicación que es el Audio 2Key App. El Rondo 3, al igual que nuestro Sonnet 2, tiene integrado el Automatic Sound Management 3.0 y este incluye lo que es la inteligencia adaptativa. Además, va a incluir 2 micrófonos, que creo que es una de las características que más me encantan y permiten tener esa direccionalidad que tanto buscamos al momento de programación. La inteligencia adaptativa y ese manejo automático del sonido es lo que le va a permitir al paciente disfrutar de una audición sumamente natural, sin importar el estado o el ambiente en el que éste se encuentre. Como les decía, con el ASM 3.0 se vio mejorada esta función de reducción de ruido que ya teníamos con nuestro Sonnet y que se vio integrada ahora en nuestro nuevo Rondo 3. Donde tenemos una reducción del ruido del viento, pero además tenemos reducción del ruido transiente y reducción del ruido ambiental. Y sabemos lo importante que es tener este tipo de complementos en nuestro procesamiento del sonido, porque un sonido que es sumamente fuerte, súbito y completamente inesperado resulta ser muy molesto para cada uno de nuestros pacientes. Además, otra de las características que me encanta es que con ambos procesadores vamos a tener la posibilidad de acceder a un data logging, donde no solo podemos ver los parámetros de programación que el paciente prefiere, sino que también el uso de todo lo que es accesorios de comunicación, como telebobinas, sistemas FM o control remoto. Y también, a los que no los conocen, les presento nuestro nuevo control remoto, el Fine Tuner Echo. El Fine Tuner Echo literalmente está hecho para hacerle la vida a los pacientes mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tiene integrado la posibilidad de hacer pruebas o un troubleshooting o solucionar ciertos problemas. Nos va a permitir tener una alarma del estado de la batería para que para la tranquilidad de los papás podamos saber cuándo el paciente ya se está quedando sin pila. Y además, si se recuerdan, teníamos antes el Speech Processor Test Device, que ahora viene integrado dentro del mismo control remoto, Fine Tuner Echo, y así no van a tener que cargar 2 accesorios distintos nuestros pacientes. Y viene el otro consentido, que es el AudioLink. El AudioLink realmente es un dispositivo maravilloso. Como les mencionó Jaime, en Medel buscamos que el paciente tenga todo lo que pueda necesitar para poder integrarse o trabajar completamente funcional dentro de la sociedad o dentro del entorno que él se encuentre, sin tener la necesidad de andar buscando accesorios extras por aparte, ¿no? El AudioLink nos da esta posibilidad.
¿Por qué? Porque implica una conectividad por completo para nuestros pacientes. ¿Qué nos permite hacer el AudioLink? Nos permite utilizarlo como manos libres para poder utilizar nuestro teléfono sin tener que estar cargando el teléfono o la necesidad de utilizar cables. Además, tiene la función de micrófono remoto, el cual puede ser utilizado en un ambiente complejo de audición para nuestros pacientes y que se les facilite, como ser un salón de clases o una reunión familiar, como lo vemos acá en la imagen. También nos permite tener esa conectividad con todos los tipos de reproductores musicales y a través de una aplicación, y se puede hacer de forma inalámbrica o, si el paciente lo prefiere, se puede hacer también de forma alámbrica. Y este dispositivo, con un docking station que tiene, se puede conectar a la televisión y el paciente puede estar disfrutando sin tener que sacrificar la audición para el resto. Con el AudioLink lo que andamos buscando es que con un mismo dispositivo el paciente tenga toda la conectividad que pueda necesitar. Como ven, son muchas cosas nuevas y muchos cambios que traemos en nuestros sistemas, pero además agregamos una nueva aplicación que se llama AudioKey 2 App, que ya está disponible en México, y lo que más me encanta es que esta no es 100% compatible ni con un sistema ni con otro sistema. Es 100% compatible con ambos, el sistema Android y el sistema iPhone. Con el AudioKey 2 App vamos a poder tener todas las funciones que el paciente tiene en el Fine Tuner, en su control remoto, con la facilidad de traerlo directamente en el celular. Vamos a hacer cambios en los programas, sensibilidad, y vamos a poder tener acceso, al estado o porcentaje de la batería que tiene el procesador del paciente. Además, tenemos una nueva función donde vamos a poder tener acceso a un data logging brevemente resumido y vamos a poder ver los parámetros de uso que el paciente tiene con su procesador. Y tiene dos nuevas funciones, que es encuentra mi procesador y que nos va a permitir ubicar el procesador en un mapa para saber dónde estuvo este procesador o dónde está, y a través de la búsqueda de campo cercano vamos a poder localizar el procesador cuando sea que no lo hemos encontrado. Esta función es exclusiva de Medel. Algo muy importante para nosotros es esa retrocompatibilidad que tienen todos nuestros sistemas, y qué mejor forma de presentárselos que con un paciente real. Él es Max. Max comenzó utilizando los primeros procesadores, que es el Tempo Plus, y luego pasó a la familia de Rondos y actualmente utiliza Sonet. Todos estos cambios no serían posibles o no serían tan bien complementados si no fuese por esto que les estoy a punto de presentarlos, donde realmente comienza una nueva era para lo que es la programación de nuestros pacientes. Ustedes todos saben que Medel siempre anda buscando la individualización de esa solución auditiva para todo tipo de pérdida auditiva y también para todo tipo de pacientes. Pero esa individualización ya no solo se queda en el proceso quirúrgico, sino que ahora, a través de nuestra nueva versión del software Maestro 9, nos va a permitir hacer programaciones basadas en anatomía y hacer programación bimodal. En cuanto a la sincronización bimodal con el Maestro 9, esta nos va a dar la facilidad de que vamos a poder hacer una integración completamente balanceada con el auxiliar auditivo que tiene el paciente, y nos va a permitir modificar ese tiempo de retraso que existe entre el auxiliar auditivo y el implante coclear. Lo más importante que tiene es que esto lo puede hacer independientemente del auxiliar que el paciente utilice. ¿Por qué? Porque el implante coclear de Medel no necesita un audífono hecho a la medida. Es tan flexible que puede funcionar con cualquier marca, tipo o modelo de auxiliar auditivo. Una vez que nosotros hemos ingresado a nuestro paciente, y si el paciente es un paciente bimodal, nos va a permitir buscar el modelo de auxiliar auditivo que este paciente utiliza y de esta manera hacer los ajustes necesarios. Además, como les dije, también con nuestra nueva versión del software vamos a poder hacer programaciones basadas en anatomía. ¿Por qué? Porque sabemos que las inserciones profundas tienen una buena coincidencia en cuanto a la cercanía del tono según la tonotopía normal de una cóclea. Sin embargo, como podemos ver acá, aún con Flex 28 y Flex Soft o el electrodo estándar, que son electrodos largos y con los cuales alcanzamos inserciones profundas, siempre existen variables en cuanto a esa coincidencia del tono según la tonotopía. Y por eso es que con la nueva versión de nuestro Otoplan se pueden hacer ahora, a través de una tomografía de sus estudios que ustedes nos proporcionan postquirúrgicos, identificar dónde es que quedan colocados esos electrodos en la cóclea de ese paciente específico. Una vez medido, estos datos se van a importar a nuestro software maestro y nos va a permitir hacer
cambios en esa distribución frecuencial para que el paciente sea estimulado con el electrodo que está colocado en su cóclea y no ajustarnos a cualquier logaritmo de programación para todos los pacientes. De esta manera, el maestro 9 viene a complementar de forma perfecta todos estos cambios nuevos que trae MEDEL y a su vez nos permite seguir haciendo esas mediciones tan importantes que siempre nosotros hemos podido hacer, tanto en el proceso quirúrgico como posteriormente al momento de programar nuestros pacientes. Esos eran los avances que tenía yo para mostrarles el día de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo y quiero invitar al doctor Alejandro Espinosa a que ahora nos venga a platicar sobre la importancia de una elección adecuada del electrodo para cada uno de nuestros pacientes. Pues nuevamente, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, MEDEL, por permitirme compartir esto con ustedes. ¿Cuál es la computadora? ¿La de adelante? La primera, ok. Y así con esa pasión con la que acaban de escuchar a la doctora Jimena Tuan hablar de sus productos, es la misma pasión que le pone a la atención de sus pacientes, que siempre son nuestros pacientes y terminan siendo pacientes que tenemos que tratar en conjunto. Muchísimas gracias, Jimena, porque, insisto, así como la ven, nada más no nos malacostumbres, porque si no luego le está uno preguntando acerca de un paciente en domingo en la noche y nos acostumbra que siempre contesta, no importa, son las 2 de la mañana como hoy. También muchas gracias por contestar. Pero yo creo que esa es una parte muy importante que refleja el compromiso tanto de un profesional como de una compañía con lo más importante que tenemos, que son evidentemente nuestros pacientes. Entonces, no sé por qué se ve cortada esta. ¿Ven? Se las tendré que platicar un poquito. No sé por qué salió cortada. Y aquí comentaba hace un rato Jaime que no perdamos la esencia, que no cambiemos los mexicanos de nuestra esencia, y estoy completamente de acuerdo con ello. Pero sí hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Y dentro de esas cosas que tenemos que cambiar es justamente en dejar de pensar que un implante coclear es un dispositivo genérico. Yo, como muchos de ustedes lo saben, soy uno de los principales defensores en que el implante coclear debe ser siempre un dispositivo médico de prescripción, ¿sí? Entonces, para los que trabajamos en instituciones públicas y de repente estamos muy acostumbrados a que nos compraron 30 implantes o nos compraron 15 implantes o nos compraron 90 implantes de cierto tipo y con ese implante pretendemos atender los problemas de todos nuestros pacientes, es realmente muy complicado. Si nosotros no empezamos a cambiar esa mentalidad de realmente prescribir un implante que le vaya muy bien al paciente y que sea lo que él necesita para tener un mejor rendimiento, entonces no estamos realmente siendo muy coherentes con lo que buscamos. Aunque no lo crean, en la imagen del lado derecho, donde no se ve, lo que les quería mostrar aquí justamente es una malformación. Nosotros tenemos malformaciones y hemos operado muchas malformaciones aquí en México. Para los que si nos están siguiendo en otro lado, hasta hace no mucho tiempo el programar una malformación congénita dentro de un programa público de implante coclear estaba prácticamente proscrito, ¿sí? Y poco a poco hemos ido logrando que se cambie esa mentalidad y hemos ido entendiendo que el éxito de un paciente no solamente se logra alcanzando niveles tremendos de discriminación, de localización del sonido, de identificación de palabras en medios ruidosos, etcétera, etcétera, sino que ese éxito de un paciente se logra cuando las expectativas previas a la cirugía se cumplen después de la cirugía. Y eso es lo que pasa con los pequeños que tienen alguna malformación o que tienen multidiscapacidades. Entonces, si nosotros vamos generando poco a poco la conciencia de que a estos pequeños también les cambiamos la vida, ¿sí? Poco a poco iremos generando también mucho más experiencia en ello. Y si queremos también operar cada vez diferentes tipos de malformaciones, que actualmente pues tenemos prácticamente de todos los tipos de malformaciones operadas con muy buenos resultados, tenemos que empezar a pensar qué es lo que les va mejor a estos pacientes. Entonces, esto no sé por qué se cortó la imagen, pero aquí había una tomografía donde podríamos ver la rampa, la vuelta basal, perdón, de la cóclea en ambos oídos completamente normales, pero como pueden ver aquí, pues vemos prácticamente un quiste apical con una deformidad del modiolo, una falta del septum interescalar,
con una dilatación del vestíbulo y también del acueducto vestibular. Es decir, este paciente tiene una partición incompleta tipo 2, ¿sí? Si nosotros le ponemos a este paciente un implante genérico, es muy probable, cuando digo genérico me refiero a que nosotros no hacemos un esfuerzo por encontrar el mejor electrodo que le puede ir a este paciente, quizá no tengamos el resultado que nosotros buscamos. Aquí pueden ver justamente esa falta del septum interescalar. Y siempre recomendamos mucho, hay todavía muchos centros donde no estamos o no están acostumbrados a hacer resonancia magnética, siempre es muy importante confirmar que exista la presencia de nervio en el conducto auditivo interno. Aquí pueden ver también la dilatación del vestíbulo y la presencia del nervio, ¿sí? Entonces, esta es una tabla que a mí me parece muy interesante, que prácticamente todos deberíamos de conocer, ¿sí? Está publicada por el doctor Senaroglu en el 2017. Es una tabla con mucha información que me imagino que no han de poder ver bien desde ahí, pero que a fin de cuentas nos dice, número 1, cuáles son los principales hallazgos radiológicos en cada uno de los tipos de malformaciones congénitas, ¿sí? Número 2, cómo se puede solucionar el problema auditivo de este tipo de pacientes, ya sea con un auxiliar auditivo, con un implante coclear o con un implante de tallo cerebral. Pero número 3, y muy importante, ¿cuál es el electrodo que mejor le va a nuestros pacientes? Y si nosotros hacemos caso de esta tabla, nos vamos a dar cuenta que en la partición incompleta tipo 2 hay una característica muy importante. Si bien el riesgo de tener un Gaucher en este tipo de casos es mínima, el cirujano debe de estar preparado para ello. ¿Y por qué no solamente estar preparado con fascia o estar preparado? Ya Gabriel, otra vez te cité, también hemos tenido por ahí, operamos una vez un paciente que tuvo un Gaucher bilateral, estuvo una tardecita malita y al otro día estaba completamente como si nada, ¿sí? Entonces, debemos de estar preparados para ello y la sugerencia es que tengamos y utilicemos un electrodo con un stopper, ¿sí? Que utilicemos un electrodo con un corcho para ponerlo en la cóclea y que de esa manera el mismo electrodo nos esté haciendo parte y nos esté auxiliando en ese control que tenemos. Ayer el doctor Cisneros, por ahí estaba, sí, por ahí estaba. Y ayer el doctor Cisneros nos presentó un caso de un Gaucher de terror. Él lo platica aquí muy tranquilo, pero cuando uno está en esa situación, hasta yo me pongo blanco. Imagínense cómo pueden pasar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener prever que pueden pasar ese tipo de cosas para que no nos tengamos mayor complicación. Entonces, les voy a presentar, por ejemplo, un caso, justamente esta situación que nosotros tenemos una partición incompleta tipo 2 y hay que tratarla de otra forma. Tuvimos el apoyo de Medel para enviar justamente estas imágenes y hacer un análisis a través del Otoplan para saber no solamente las dimensiones de la cóclea, sino también cuál es el electrodo sugerido para ella. Vean qué lindas imágenes de reconstrucción que nos pueden hacer para que nosotros tengamos una idea tridimensional de cómo se encuentra esa parte interna de la cóclea, así como su relación también con el vestíbulo y con el sistema vestibular. Entonces, cuando uno ve este tipo de imágenes, uno queda mucho más tranquilo de saber a qué te puedes enfrentar durante una cirugía. Y no solamente eso, sino que también nos pueden hacer una representación esquemática y gráfica en la cual nosotros podemos prever dónde va a quedar ubicado, en qué parte de la cóclea va a quedar ubicado cada uno de esos electrodos, ¿sí? Y cuál es la frecuencia que va a estar estimulando cada uno de esos electrodos, que sin duda es una herramienta muy importante para el equipo audiológico y poder hacer una mejor programación. En este caso, la sugerencia del Otoplan fue un Form 24. Yo debo reconocer que no estaba de acuerdo, le dije a Jimena, yo creo que no va a ser una buena elección. Terminamos apostando en la comida que todavía no te he pagado, pero que pronto lo podamos hacer, porque evidentemente ella apostó, porque la tecnología iba a tener mucho más certeza que el feeling del cirujano, ¿sí? Entonces también tenemos que dejarnos consentir un poquito por la tecnología y dejar de pensar que nuestro feeling y nuestra experiencia pues puede más que ese tipo de cuestiones, porque en términos generales nos fue muy bien con ese paciente, ¿sí? Esta es una serie de Medel que está específicamente diseñada para tratar este tipo de problemas y justamente aquí ustedes pueden ver ese stopper, que es justamente lo que nos va a ayudar a sellar el sitio de inserción, ya sea por ventana redonda o por cocleostomía.
Y esto no quiere decir, por lo menos personalmente, para mí no sustituye tampoco el uso de material como la fascia para que podamos nosotros estar mucho más tranquilos de que lo podemos sellar. Pero cuando llegamos al quirófano, nosotros llegamos con otra idea de qué es lo que está sucediendo. Espero que este video corra. Este paciente realmente calculábamos que tenía un riesgo quizá entre 10 y 20% de hacer un Gaucher si hubo una salida de líquido perilinfático que se controló fácilmente con la inserción del electrodo, y hay que hacerlo, como siempre les digo, muy lentamente, ¿sí? Hay que tomarse su tiempo para poderlo hacer. Tratar de aspirar, no alrededor, sobre todo si no tenemos mucho gasto, pero sí tratar de aspirar toda la sangre que hay alrededor para no llevar sangre hacia la parte interna de la cóclea. Y aquí sí, por lo menos ayer se comentó, y yo no estoy de acuerdo con que para cuando se sospecha un Gaucher se haga un abordaje muy pequeño. Yo hago completamente lo contrario, ¿sí? Si yo tengo la sospecha de un Gaucher o tenemos una fístula perilinfática, preferimos hacer una ventana redonda mucho más ampliada o cocleostomías muy grandes para que de esa manera se nos facilite mucho el sellado de este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, vean, prácticamente ya no tenemos nada de salida de líquido, pero de todas formas, esto, cuando uno tiene la sensación de que estás realmente tapando esa fuga con el mismo electrodo, vean cómo prácticamente pues no hay nada de salida de líquido, ¿sí? Y no solamente eso, sino a pesar de que no tenemos una cóclea en las cuales están formadas perfectamente bien las vueltas, ven qué bonita conformación de ese electrodo en el postoperatorio inmediato en un paciente que operamos hace apenas unas semanas, ¿sí? Incluso el paciente ya se activó y pues vemos con mucha alegría que a ese paciente le ha ido muy bien. Entonces, realmente creo que debemos dejar cada vez más esa sensación de que nuestra quizá un poquito ficticia experiencia puede más que la tecnología, y tenemos que hacer una sinergia entre todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder dar el mejor resultado a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Espinosa por esa presentación tan completa que nos hizo, y tengo el gusto de presentarles al doctor José Alberto Prieto, que nos va a hablar de la utilidad del electrodo de prueba en la cirugía de implante coclear. Bienvenido, doctor Prieto. Muchas gracias. Estamos ahí ya, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los organizadores, a todo el grupo de MEDEL por invitarme hoy a participar en este simposio. Creo que a través de lo que hemos estado aquí hemos visto los diferentes avances y hemos visto que el implante coclear y la tecnología del implante coclear todos los días avanza y todos los días tenemos nuevos retos. Y afortunadamente también tenemos nuevas herramientas. Eso nos facilita nuestro ejercicio profesional, y hoy vamos a hablar de una de las cosas que nos ha servido muchísimo en nuestra práctica diaria y a los pacientes que tenemos, y es el electrodo de prueba. Creo que es una herramienta fundamental, y más cuando tratamos y escuchamos el tema del que el doctor Gavilán ayer nos habló muy interesante con respecto a los neurinomas, cómo estamos manejando esos neurinomas, qué pasa con esos pacientes que tienen radiocirugía o radioterapia, como él muy bien lo decía. O sea, hay miles de cosas que todos los días van evolucionando. El electrodo coclear de prueba o Cochlear Test Electrode es una herramienta fundamental. Está destinado específicamente para pacientes que tienen, por ejemplo, una hipoplasia del nervio coclear o del nervio auditivo, pacientes que tienen tumores o del ángulo pontocerebeloso, o pacientes que tienen una neurofibromatosis tipo 2, pacientes que tienen neurinomas del acústico, los pacientes con schwannomas intracocleares o intralaberínticos, meningiomas, casos de osificación total. Y hoy introducía yo algo que me parece importante, y es aquellos pacientes
con fracturas de base de cráneo por accidentes automovilísticos donde hacen sordera y que eventualmente podríamos sospechar que tienen una disrupción del nervio auditivo. Vale la pena tener en cuenta eso. Ayer hablábamos del single site deafness y creo que es una de las patologías que cada vez estamos obligados nosotros más a estudiar y a involucrar más en el diagnóstico, y creo que muchas veces nos vamos a encontrar muchas sorpresas cuando estudiamos y profundizamos en una sordera súbita. El electrodo coclear de prueba es una herramienta fundamental. Vamos a tener un electrodo o un polo a tierra y vamos a tener un haz de electrodo que va a tener 3 bandas activas que nos va a permitir en un momento dado, a través de un potencial, determinar y tener una retroalimentación de si vamos a tener algún tipo de, digamos, de respuesta o no. Va a ser un predictor muy importante, sobre todo para aquellos pacientes que sospechamos o que no teníamos antes la facilidad de saber cómo iba a funcionar. Creo que es una de las cosas. Neurofibromatosis tipo 2, y creo que en nuestros países por ahora va a ser un poco más difícil, diferente, porque necesitaríamos tener el ABI, necesitaríamos tener el implante coclear y necesitaríamos tener el electrodo de prueba. O sea, por ahora es una posibilidad. Nosotros en Colombia tenemos aprobado el registro sanitario para el ABI, pero no está dentro del plan de cobertura de beneficios. Entonces, pedir los 3 pues va a ser muy difícil y no es muy accesible en este momento. Sin embargo, sigo pensando que el electrodo de prueba es fundamental. Sin embargo, también tenemos que, hay algunas restricciones para ese electrodo del, digamos, el electrodo de prueba, y es que tengamos tolerancias a la silicona que tenemos en los pacientes, que tengamos anomalías anatómicas o que tengamos complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, que tengamos una situación médica que no nos permite, ya bien sea porque el paciente tiene una neurofibromatosis con miles de tumores distribuidos en otras partes, que definitivamente el paciente no esté interesado, porque es muy importante que en el momento de que nosotros ofrezcamos el electrodo de prueba, el paciente tiene que saber en qué consiste y cuáles son las posibilidades que vamos a tener a eso y las expectativas que vamos a tener. Más cuando hoy en día ustedes han visto que la tendencia en neurinomas del acústico en muchas escuelas, por ejemplo, es wait and scan, y en algunos casos muchos de los pacientes les están haciendo radiocirugía, ¿sí? Y esos pacientes, todos los estudios hoy en día nos demuestran que los resultados cuando se pueden hacer implantes cocleares en esos pacientes son muy deficientes. Casi que lo que se hace es quemar el nervio auditivo y por supuesto el resultado va a ser muy, muy deficiente. Es un dispositivo que lo fabrica Medel. Cuando yo lo voy a utilizar, me he contactado con ellos, ellos mandan a fabricar el electrodo. Requiere un equipo de potenciales y utilizan el software maestro del que nos hablaban ahorita. Tiene un electrodo de prueba que viene conectado con un cable al conector que es de un solo uso. O sea, ese electrodo de prueba no nos lo podemos quedar para hacer 20 cirugías, sino es un electrodo que es para el paciente y que es desechable y que vamos a incurrir en un costo adicional. Tiene la posibilidad, por ejemplo, en neurofibromatosis, de podernos seleccionar si vamos a hacer un implante coclear o un ABI, por ejemplo, y por ahora solamente lo tiene disponible la compañía Medel. Digamos, algunos de los casos, yo les voy a mostrar, es uno de los casos hoy en día, también es importante, y creo que en eso la cirugía del neurinoma y tal vez los grupos que tienen más experiencia, como el doctor Gavilán y su grupo en el manejo de neurinomas, han visto que la cirugía ha evolucionado. Anteriormente era quitar el neurinoma y no nos interesaba si preservábamos o no preservábamos al menos la integridad anatómica del nervio coclear. Hoy en día creo
que es el pasado, aunque cuando tenemos un tumor de este tamaño, por ejemplo, son tumores que posiblemente preservar la integridad anatómica del nervio va a ser muy difícil, o pacientes, por ejemplo, en los que tenemos algún tipo de malformaciones. Hoy en día que hemos avanzado tanto en las técnicas por resonancia, vamos a tener uno de los casos que les decía, por ejemplo, es que es una ayuda que yo considero importante, que Medel no la tiene descrita, pero son aquellos pacientes, por ejemplo, de accidentes automovilísticos que hacen fractura de base de cráneo y que sospechamos que puede haber disrupción del nervio auditivo. Sería una utilidad que yo le agregaría al electrodo de prueba. Por último, lo que se hace en electrodo de prueba, que va conectado al sistema del software y al maestro, al software y a lo que maneja Medel, maestro, eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos una estimulación eléctrica de los restos auditivos. Este es uno de los pacientes que nosotros tuvimos. Este es un caso muy dramático. Es un paciente de 48 años con una neurofibromatosis tipo 2, operado del lado izquierdo, lógicamente con una sordera profunda total. No hubo preservación anatómica y no se hizo ningún tipo de manejo. Posteriormente, se había documentado que el paciente tenía un neurinoma del lado derecho. El paciente es remitido, tenía unos restos auditivos. El paciente es remitido para radiocirugía y 2 o 3 días después de terminada la radiocirugía, el paciente queda con una sordera profunda. Es un hombre que es activo laboralmente, tiene muy buen lenguaje y pues llega a la consulta pues muy deprimido, con un gran problema, y era: no escucho, doctor, yo quiero tener alguna opción. Hicimos todos los trámites y se le propuso al paciente, le dijimos, bueno, vamos a intentar, en contra de todo lo que habíamos encontrado en la literatura, que estos pacientes con radiocirugía nos iban a funcionar bastante mal. Entonces, pero en contra de todo pensamos, se le propuso la posibilidad del ABI. El paciente no aceptó la posibilidad del ABI y pensamos entonces, le dijimos, bueno, la única opción que nos queda es un implante coclear, pero bajo estas expectativas. El paciente aceptó y su familia aceptó y hicimos una cirugía convencional de implante coclear. Nos demoramos más o menos un mes en que nos llegara el electrodo de prueba, y una vez hicimos el electrodo de prueba, pues íbamos con muchas expectativas porque no sabíamos definitivamente qué íbamos a encontrar en ese paciente. Con ese paciente hicimos y no tuvimos ningún tipo de problemas durante la inserción y solamente tuvimos respuesta en 2 sitios. No tuvimos respuesta en el tercer electrodo. La respuesta era muy débil, pero había algún tipo de respuesta y logramos introducir un electrodo Flex 28. Posteriormente, ya en la programación, esto es toda la parte que se hace durante el acto quirúrgico, y durante la programación hemos tenido unas respuestas. El paciente lleva muy poquito de operado y tenemos solamente detección, estamos en el proceso de detección, pero les podemos decir que no llevamos sino más o menos 1 mes y medio. Este paciente se operó en diciembre, entonces pues estamos a la expectativa. Vamos a ver cómo nos va en este paciente y cómo nos va a funcionar este antecedente de radiocirugía que teníamos con este paciente. Digamos que estas son las respuestas que vamos a ver. Una vez vamos a ver en cuáles se obtiene respuesta o no de los electrodos durante el monitoreo que se hace, qué electrodos tienen el ICAP y cuáles están ausentes. El que tengamos muchos ausentes no nos significa que no vamos a tener una respuesta, al menos que nos permite detección. Este es otro paciente, uno que yo les comentaba el día de ayer. Es un paciente que ustedes vieron en el video con un single site deafness, con un schwannoma intracoclear detectado tardíamente. Y estos son los resultados, por ejemplo, con implante coclear en ese tipo de pacientes.
O sea, fíjense lo que les decía, ¿qué hacemos después, por ejemplo, en pacientes que manejamos con single site deafness? Lo que hacemos es todas las pruebas y estábamos estableciendo el protocolo de establecer el HINT, el GBI y mirar qué otras, la prueba de localización para poder nosotros determinar los reales beneficios que podemos tener con este tipo de pacientes. Pues esta era lo que teníamos. Y por último, me voy a robar un segundo para invitarlos. Nosotros, creo que ha sido el ejemplo de que nos han dado aquí en Guadalajara todo el grupo, liderado por Gabriel, por Raúl, por Magdi Carla y por todo su grupo. Vamos a tener nuestro congreso de los 60 años de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Le estamos apostando en julio a hacerlo presencial. Yo soy un poquito reacio a la parte virtual, pero en este momento no nos podemos sesgar hacia ninguna posibilidad. Entonces, por eso, nuestro primer objetivo es presencial. Queremos invitarlos. Muchos de los que están aquí, posiblemente los vamos a invitar para que nos participen y nos hagan saber mucho de sus conocimientos. Bueno, muchas gracias, muy amables.